Muy, pero muy buenos días a toda la audiencia de Radio Minca. Como cada martes, este martes, 27 de octubre, estamos haciendo la columna que hemos titulado Consumidores de Salud, que tiene como objetivo de alguna manera trasladar información a la comunidad general, justamente fortalecer esa arista del sistema de salud que son quienes consumimos salud, que siempre que podamos tener mayor información, más eficiente va a ser nuestro abordaje y más eficiente va a ser nuestro día a día y la calidad de vida. En esta columna, en este martes 27 de octubre, tenemos un invitado tremendo. La verdad que es una persona que de mucho conocimiento, la cual me alegró mucho la predisposición a haberse sumado a esta columna. Y sin más preámbulos, lo voy a presentar al doctor Darío Jacobino, que es médico neurólogo, director del Laboratorio de Memoria y Equilibrio de la Ciudad de Buenos Aires, es médico del Servicio de Neurología del Hospital Milstein de la Ciudad de Buenos Aires también, e investigador asociado en Neurología de la Clínica de Neurootología de Chicago, Estados Unidos. Buen día, Darío, ¿cómo estás vos? Hola, buen día, Federico. Gracias por la invitación. Bueno, no, muchas gracias a vos y nada, como te decía, una alegría tu predisposición a sumarte a esto. Este espacio, esta es una radio independiente que tiene muy poquito rodaje y la verdad que desde acá tratamos de alguna manera de informarnos de una manera útil, ¿no? Teniendo en cuenta que habiendo tanto medio y tanta información, por ahí pegar un tamizaje y un filtro siempre está bueno. Totalmente de acuerdo, gracias. Hoy vamos a hablar, Darío, de un tema que creo que para mí, como profesional de salud, es uno de los temas que menos se sabe por ahí en términos generales. Y por otro lado es un tema que aqueja a un montón de gente. Vamos a hablar puntualmente de migraña, Darío. Sí. ¿Por dónde arrancamos con esta cosa? Bueno, en principio habría que definir qué es migraña, ¿correcto? Ajá, La migraña es una enfermedad neurológica, un desorden neurológico primario. sí, Primario significa que está puramente restringido al cerebro y a las estructuras que rodean el cerebro, por ejemplo, las meninges y las arterias y los vasos del cerebro. ajá, Y que básicamente nosotros conocemos a la migraña básicamente por el síntoma cardinal de la migraña, que es el dolor de cabeza, ¿no? exacto. La cefalea. Efectivamente es el síntoma más popular, aunque no el único, pero es Ajá, el síntoma que motiva la consulta médica en la mayoría de los pacientes. De hecho, es la principal causa de consulta a un neurólogo general y ajá, es una de las principales causas de discapacidad y de ausentismo laboral en todo el mundo, no solamente en Argentina. mira vos. Se estima que aproximadamente 1 de cada 10 personas que andan por la calle caminando ahora tienen migraña en la Argentina. Eso puede llegar hasta 2 cada 10 personas Ajá, en el mundo y afecta básicamente a cualquier edad, pero el target o el grupo poblacional más afectado son las mujeres jóvenes, porque es ajá, en el grupo en el cual la prevalencia es más alta, ¿no? El dolor de cabeza es el síntoma cardinal, obviamente. No es cualquier dolor de cabeza. ajá, El dolor de cabeza tiene que reunir ciertos requisitos para que sea definido como una cefalea migrañosa o un dolor de cabeza migrañoso. ajá, Ese dolor de cabeza, por ejemplo, para que sea migrañoso, tiene que ser hemicráneo, es decir, afectar la mitad de la cabeza, ajá, la mitad derecha o la mitad izquierda. Ese dolor tiene que tener características pulsátiles, es decir, ajá. aumentar con cada latido cardíaco, producirse una pequeña exacerbación del dolor, un aumento temporal de dolor con cada latido cardíaco, como si uno tuviese el corazón en la cabeza y Exacto. cada latido aumenta cíclicamente o rítmicamente el dolor. Ese dolor tiene que ser moderado a severo, es decir, no es un dolor leve que uno puede hacer su vida normal. Claro. Durante el episodio de dolor, por definición, tiene que ser moderado, significa que interfiere con las actividades de la vida diaria. Claro, no puedo seguir Y haciendo lo mismo, digamos. exactamente. Y severo
es que yo suspendo mi actividad de la vida diaria. Claro. O sea, yo tengo que detener la actividad que estoy haciendo. Eso es otro elemento. Finalmente, el dolor tiene que aumentar con las actividades físicas. Por ejemplo, caminar, correr, saltar, aumenta la intensidad del dolor. Esas son las características típicas de un dolor migrañoso, por lo cual otro elemento que es importante que yo omití mencionar es que tiene que durar horas. Ajá. No es un dolor fugaz de un segundo. Dura en un rango entre 4 horas y 3 días. O sea que es un dolor que es prolongado en el tiempo. No es un puntazo en la cabeza, no es un pellizco, no es un hormigueo en la cabeza, no es una presión local que dura pocos segundos, es un dolor sostenido. ¿Sí? Habría poca, digamos, es tan claro el cuadro, digamos, que en principio pareciera como difícil confundirlo con otro tipo de cefalea que no sea cefalea migrañosa, digo, con estas características. Exactamente, y además, para ayudar, para el que no conoce sobre la migraña, tiene 2 elementos más que son muy valiosos para diferenciarlo de otro dolor. Ajá. Uno es que los pacientes durante el episodio de dolor tienen fotofobia, es decir, intolerancia a la luz, a los brillos, a los contrastes lumínicos, sí. Y además tienen fonofobia, o aversión a los sonidos. El sonido le produce malestar, inclusive sonidos muy comunes como una conversación social, claro. Pero el sonido produce malestar o intolerancia. Y otro elemento que es muy típico también es la osmofobia. Ajá. Los pacientes tienen aversión a los olores, los perfumes les parecen fuertes, los solventes, desde un sanitizer, digamos, un líquido que usamos para limpiar la cocina o el baño, sí. Les produce marcada intolerancia o aversión al olor. Bien. Y finalmente, el último elemento es que los pacientes durante el episodio de dolor tienen malestar digestivo, tienen náuseas o vómitos, ¿sí? O sea que si uno tiene dolor de cabeza con estas características, le molesta la luz y los sonidos, y además tiene náuseas y vómitos, ya cumple todos los y esto se da cíclicamente, o sea, no es un dolor en la vida, sino son varios episodios que se presentan en el curso del tiempo con recuperación entre cada episodio, o sea, uno al mes el otro, al otro mes el otro, más de 4 o 5 episodios en su vida, ya tenemos la definición de migraña, ¿sí? Bien. Dolor, síntomas sensoriales, síntomas digestivos y recurrencia. Esos 4 elementos. Perfecto. Vos me decías que la población que por ahí más se ve afectada por las migrañas son las mujeres jóvenes. Sí. ¿Qué características las hace más propensas a sufrir? Bueno, ahí hay un tema particular. La migraña tiene una fuerte base genética. De hecho, hay familias enteras migrañosas, que lo tiene la madre, lo tiene la hija o el hijo. Hay una agregación familiar muy importante. Tiene un componente genético no totalmente establecido, no se sabe exactamente en la migraña común, digamos, no se sabe exactamente cuál es el gen, sí. Pero se sabe simplemente con observar a las familias que hay familiares enteros con migraña. Claro. El tema es que aparentemente este componente genético se expresa más en las mujeres que en los hombres. Ajá. Eso es por un lado. O sea que las mujeres expresan más la enfermedad que los hombres. Y por otro lado, el componente hormonal cíclico que tienen las mujeres hace que, como las hormonas son un factor gatillo que hace que el cerebro sea más excitable o irritable, las mujeres tienen mayor predisposición a sufrir migraña y de hecho por eso se da en la etapa joven de la mujer, en la etapa reproductiva, en la etapa hormonalmente activa. Claro. No lo tienen ni los niños premenstruales ni lo tienen los adultos mayores después de la menopausia. No es que no lo tienen muchísimo menos. Mucho menos. Se da claramente durante la etapa reproductiva de la mujer, donde las hormonas son muy altas, fluctúan, y eso genera cambios cerebrales, ¿no es cierto? Donde además, digo, es una etapa muy activa en términos sociales para las mujeres y en general, con lo cual debe ser mucho más discapacitante. Exactamente. Las mujeres además en esa etapa son laboralmente activas o están activas en general, junto con la predisposición genética y los cambios hormonales, hace que lo sufran mucho más la gente joven que la gente grande, ¿no?
más grande, las hormonas han casi desaparecido, no hay tanto estrés laboral, hay cambios cerebrales que hacen que las neuronas no respondan tan rápido. Claro. Entonces los adultos mayores tiende a desaparecer con el tiempo la migraña. Claro. Y en esta cuestión de mujeres, aparte de activas y en edad reproductiva, Mm. estamos hablando de la población que por ahí se ve más afectada de la migraña o de las cefaleas migrañosas. eh, pero digo, en esta situación, los anticonceptivos orales, que es algo bastante habitual, Mm. ¿pueden sumar, restan o no juegan ningún cuadro dentro de esto? Exactamente. Bueno, ahí hay dos opciones. Una es las personas que tienen inestabilidad hormonal, por ejemplo, Ajá. que tienen ciclos hormonales monofásicos, irregulares, con picos y valles. Esas pacientes la pasan muy mal cuando tienen la fluctuación hormonal. Claro. En ese grupo, el uso de anticonceptivos podría traer beneficio, porque estabiliza un poco más los ciclos, ordena los ciclos, etc. Pero como término general, los Sí. anticonceptivos pueden aumentar la prevalencia o la frecuencia de migraña en mujeres jóvenes. Ajá. Hay una mayor tendencia a aumentar la frecuencia en personas, en mujeres que toman anticonceptivos, lo cual eso se ve, digamos, día a día, o sea, se ve sobre cada paciente, porque hay Claro. pacientes que, ya te digo, son tan inestables y tienen indicación médica de anticonceptivos, entonces ese grupo se beneficia. Sí, sí. Se Pero es pueden un intentar anticonceptivos con menor dosis de de hormonas hormona. y eso Ujú. podría traer un ajuste fino, digamos, de los Claro. síntomas, ¿no? Claro, pero ya sería un subgrupo muy puntual el que se vería Exactamente. beneficiado con los anticonceptivos orales. Exactamente, En exactamente. términos generales podríamos pensar que en general no es algo que ayude, sino al contrario. En general no, y por otro lado, yo mencioné la migraña común, la que no tiene, la más popular, la que Sí. tiene la mayoría de las personas. Pero hay un subgrupo de migrañas que se llaman migrañas con aura. Ajá. Aura es un síntoma neurológico que precede o anticipa el ataque de dolor, Ajá. en el cual hay una parte del cerebro que se inactiva temporalmente por unos minutos. Y estos pacientes sienten o perciben antes de tener el ataque de dolor distorsiones visuales, por ejemplo, ven como manchas de colores que Ajá. aparecen y zigzaguean, como lo que llamamos escotomas, que son manchas oscuras Ujú. con un borde brilloso, eso se llaman auras, ¿sí? El aura visual es el más común de todas, y otras auras que también perciben los pacientes son hormigueos alrededor de la boca, o Ajá. dificultades para nombrar ciertos objetos, para hablar, o dificultades para mover un brazo o torpeza en un brazo, etcétera, Claro. que son síntomas premonitorios al ataque típico de dolor, ¿sí? Esos son el 15% de los pacientes con migraña tienen migraña con aura, es un subgrupo. Bien, y en este caso, es decir, la situación de tener aura, la característica de este subgrupo, ¿es un subgrupo que por ahí es más complejo de abordaje o en algunos casos es más sencillo? Que, Es un poco más complejo por dos aspectos. Primero porque veníamos hablando de los anticonceptivos. ajá. Ese subgrupo de pacientes, los anticonceptivos pueden ser ligeramente perjudicial o peligrosos, ese Ujú. subgrupo, no la común, pero el subgrupo con aura, porque aparentemente los anticonceptivos podrían aumentar el riesgo de tener problemas vasculares, Ajá. vasculares cerebrales, cardíacos, son un subgrupo en el cual existe ciertos cambios vasculares en las arterias, es una migraña distinta, tiene Ujú. su patrón distinto. En ese grupo, los anticonceptivos no serían muy recomendados. Claro. Este tipo de aura es una marca de agua, es una forma de migraña en un subgrupo, Ujú. es realmente muy discapacitante porque al afectar la visión muchas veces durante 5 minutos, 10, hasta una hora, al no poder ver claramente, al no ver detalles, limita mucho ciertas actividades como por ejemplo manejar o escribir en una computadora o caminar en la calle, porque uno al no ver puede tener accidentes comunes, domésticos, Claro. ¿no? Claro, claro. Y esa aura asusta cuando aparece por primera vez, porque uno dice, tengo algo en el cerebro
me está pasando, tengo una ACV, tengo un tumor porque no puedo ver de un ojo, no puedo ver de un campo visual, pero después con el tiempo se da cuenta que hace la consulta, no tiene ninguna anormalidad, ningún estudio, y se da cuenta que estos empiezan a aparecer cada vez más frecuentemente. Claro. Las auras son recurrentes también. Y es el aviso, aura es el aviso de que viene el dolor. Es una forma nada más, ni menos. Una forma en la que se presenta la cefalea migrañosa. Me avisa antes, como, golpea la puerta, digamos. Es un Boca River, digamos. Uno es uno y los otros son los dos grandes grupos polares, con aura y sin aura, ¿no? Perfecto. Bien, vos charlábamos, Darío, que hay una base genética que, si bien aún no está muy dilucidada, hay un componente heredofamiliar que se ve justamente en familias enteras, particularmente en mujeres, esta cuestión de la migraña. Más allá de esta base genética, en términos de hábitos, ¿hay algunas cualidades comunes en las personas que sufren migraña? Sí, a ver, en cuanto a hábitos, estamos hablando de hábitos de vida en general, ¿no es cierto? Si nosotros tuviésemos dos personas con el mismo patrón genético, digamos, ¿no? Sí. Unos gemelos, con el gen para la migraña, y uno vive en la ciudad agobiado por la actividad laboral, durmiendo poco, comiendo mal, haciendo ayuno, y su hermano, con el mismo estructura genética, vive en la playa, durmiendo regularmente, comiendo fragmentado, haciendo actividad física, lo más probable es que el que viva en la ciudad tenga 3 o 4 veces más frecuente el dolor de cabeza que su hermano que vive en el Caribe o que vive en la playa. Claro. O sea que hay factores ambientales claros, nosotros llamamos higiénico-dietéticos, ¿sí? No se trata de higiénico de higiene personal, sino de higiene en cuanto a horas de sueño, ¿no? En cuanto a estructura del sueño. Sí. Que existen factores ambientales y propios que sirven como gatillos o disparadores del dolor de cabeza, que precipitan la cascada química que termina en el dolor de cabeza y en el malestar de la cabeza. Los factores más conocidos, los más populares, si uno agarra, vamos a suponer, 100 pacientes migrañosos y le pregunta, a ver, decime qué es lo que, si vos haces esto, seguro te agarra dolor de cabeza, o si te pasa esto, seguro te duele la cabeza. El estrés, número 1. El estrés va, número 1, 70%. El estrés se refiere no solamente al estrés laboral, al estrés social, hostilidad, agresividad, todos esos factores que son estresantes. Estrés emocional. Estrés emocional, exactamente. Exacto. Actúan como factores disparadores. Cuando habla de estrés, muchas veces son estrés favorable, un estrés positivo. Por ejemplo, si uno está esperando que nazca su hijo, está estresadísimo, claro, pero al final, y no tiene dolor de cabeza, pero cuando termina, nace su hijo, le duele la cabeza. Claro. O está por rendir un examen, estrés fatal. Rinde el examen, le va bien y después empieza el dolor de cabeza. A veces el estrés es un proceso que termina el dolor de cabeza, pero no se da en el momento. Puede estar más tarde, diferido, ¿no? Claro. Entonces, el estrés, número 1. Segundo, alimentación. Bien. Factores alimenticios, como puede ser, por ejemplo, ciertos alimentos como los fritos, el alcohol, básicamente el vino, los taninos, ciertos chocolates, el cacao, el café, son factores que químicamente tienen un defecto, no un defecto, tienen un compuesto químico que sirve como disparador del ataque de migraña. Entonces esos pacientes dicen, mira, yo este vino tinto, si lo tomo, seguro me da dolor de cabeza. Claro. Entonces trato de evitarlo. La levadura de cerveza, si tomo cerveza, me duele la cabeza, así que trato de evitarlo. Esos son factores conocidos, ¿no? Otros factores es el ayuno prolongado. Típicamente uno no come, desayuna un poquito, tira toda la mañana sin comer nada, ahora con el barbijo tomamos poca agua encima, no comemos para no sacarnos el barbijo, en fin, y llega a las 12, 1, 2 de la tarde y no hemos comido nada y entramos en ayuno, ¿no? En cetosis. Esa falta de ese ayuno, la hipoglucemia, es un disparador de la migraña también. O sea que comer cosas inadecuadas y no comer por varias horas son igualmente desfavorables. Y el otro elemento que se repite muchas veces es las horas de sueño. La migraña se lleva muy mal
con las desprolijidades de la vida, ¿sí? Comer mal, dormir mal, estrés. O sea, el paciente migrañoso tiene una característica en su cerebro que se siente mucho mejor cuando es ordenado, sistemático, ¿sí? Se lleva muy mal cuando hay desorden, en todo, Claro. en todos los aspectos de la vida. Y en ese sentido, dormir horas prolijamente, por Sí. ejemplo, 7, 8 horas, depende de la edad, en forma continua, Sí. no fragmentar, dormir bien, es un factor protector para no tener migraña. Dormir poco, cambiar las horas de sueño, dormir siestas o en realidad dormir más tiempo de lo que uno tiene que dormir, también produce dolor de cabeza. Claro. Entonces, dormir poco o dormir mucho también, Sí, ¿no? sí. Entonces, los migrañosos típicamente son los domingueros que salen temprano el domingo a comprar la factura, Claro. porque saben que si duermen más tiempo tienen dolor de cabeza. Exacto. Entonces ya se conocen, muchos años de dolor de cabeza, saben qué gatillos tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino, Esos son digo, los evitables. esto personas, me imagino que vos en tu práctica diaria, digamos, Mm, solés ver con cierta regularidad personas con migraña y me imagino que muchas deben venir de larga data, digamos, de mm, ya venir con otros tratamientos previos, venir con ciertos abordajes y con muchas estructuraciones en su día a día que de sí. alguna manera le van permitiendo convivir. eh, con el síntoma, convivir con lo que le sucede y dentro de todo llevar adelante sus actividades diarias. En esto digo, en la cuestión de cambios de hábitos, ¿vos ves que sea un abordaje factible, digamos, cuando se aborda al paciente migrañoso en estas cuestiones, generalmente se suele modificar o es más complejo? Bueno, ahí hay un tema muy particular porque algunos factores, esos son los factores modificables, ¿no? Horas de sueño, Sí. alimentación, nivel de estrés, son modificables. Hay otros factores que son internos, ¿no? O, por ejemplo, cambios hormonales, eso uno no lo puede regular. Claro. Cambios ambientales, si por ejemplo cambia el clima bruscamente o hay cambios de presión atmosférica que también, Ujú. o un cambio de temperatura produce también es un factor externo, eso no lo podemos modificar. Ujú. Con respecto a los que podemos modificar, no, los pacientes en general apoyan mucho el tema del ordenamiento de las horas de sueño y la comida. El estrés, cuando es de origen laboral, es muy difícil de modificar Claro. porque uno depende de su subsistencia, de su trabajo, y sabe que es una cosa inevitable. Pero cuando uno le explica bien que uno puede tener un lugar hostil en su lugar, en su trabajo, pero estar bien internamente, uno bien, tener su estructura interna bien, con un poco de terapia y ayuda y manejo del estrés, Sí. por más que el ambiente se caiga a pedazos en su trabajo, si uno está bien con uno mismo puede soportarlo. Claro. Otros directamente dicen, no, la verdad que tiene razón, esto no lo puedo manejar, me voy a mover a un trabajo, a un sector más tranquilo, Claro. porque no puedo estar tomando pastillas toda la vida, no puedo estar tomando, estoy faltando mucho por los dolores de cabeza. Ujú. Entonces entra en un juego ahí en el cual hay que convencer al paciente de lo que tiene, hay que explicarle a los familiares, a los amigos lo que tiene, que Claro. no es que le duele la cabeza porque quiere, que no es una reacción histérica que le duele la cabeza, sino que es una enfermedad recurrente, episódica, discapacitante. De hecho, es una de las principales causas de ausentismo laboral en Estados Unidos. Se estima más o menos de las pacientes promedio de migraña Sí. faltan un día por mes, o sea, un Ajá. día, el mes laboral, ¿no? O sea, serían 20 y pico de días, un día faltan al trabajo producto de la enfermedad, o sea Claro. que es acumulativamente, en un año son casi 15 días, ¿no? Sí, Las sí, sí. vacaciones. Y eso es mal visto en los lugares laborales. Por lo cual, entender un poco, cuando uno entiende lo que le pasa, es más fácil explicar lo que le pasa también a los que Total, conocen. ¿Mm? totalmente, hay mucho sucede, esto que vos decías de los familiares, el contexto Mm, socioambiental, llamémosle, mm. que rodea a la persona migrañosa, puede ser un contexto que favorezca el desarrollo de la migraña o por el contrario, que ayude a su resolución y en este caso la información es un capital bastante importante. Exactamente, hay que instruir, educar.
al paciente, porque muchos pacientes cuando vienen no saben que tienen migraña, les duele la cabeza. Sí, No, el dolor de cabeza yo pensé siempre que era por el hígado. claro. Mi mamá me decía que era una pataleta al hígado. ¿Y por qué? Y porque comía fritos Claro. y le agarraban náuseas, vómitos, le molestaban los oídos y se iba a dormir. Sí, Y sí, pasaban un par de horas y se despertaba. Entonces yo le preguntaba, y él te pregunta al paciente, le digo, ¿y a vos qué te duele? ¿El hígado o la cabeza? claro. A mí me duele la cabeza, pero el hígado y la cabeza están muy lejos, Sí, ¿no? sí, Entonces, si vos tenés una pataleta al hígado, ¿por qué no te duele la vesícula o el hígado, pero sí te duele la cabeza? claro. Eso es un concepto popular, no es una cosa con ánimo, digamos, de desprecio, es un concepto que se viene usando muchos años. No, no, Como los seguro. alimentos gatillaban dolor de cabeza y vómitos, la culpa era del hígado. Era del hígado. Pero en realidad no es el alimento, porque el de al lado comió lo mismo que yo, y el de la otra punta comió lo mismo que yo, el de allá toma vino, el de la otra mesa toma vino y toma café y no duerme, y no le pasa eso. Sí, Pero sí. yo hago lo mismo y sí me pasa. O sea que no es un problema del alimento, ¿no? Es una predisposición con un gatillo alimentario. ¿Mm? Exacto. Capaz que si el problema fuese hepático, se florearía el cuadro clínico de muchos otros síntomas y puede estar el dolor Exacto. de cabeza dentro de ellos. Podría ser dentro de un cuadro sintomatológico. Claro, pero lo que duele es la vesícula, básicamente en Claro. forma cíclica. Y Sí, la sí. vesícula duele, no pasa Claro. desapercibido. Y por otro lado, muchas veces estos pacientes, más o menos una vez promedio, ¿no? Una vez por cada 2 años, una vez por año, los pacientes migrañosos terminan en una guardia general porque no Ujú. han logrado controlar sus dolores Claro. y terminan vomitando. Entonces, la ambulancia los lleva pensando que tiene alguna otra cosa y muchas veces son estudiados con ecografías de abdomen y cosas Sí, abdominales. sí. Claro, como vomita, pero lo cierto es que la migraña vomita. Entonces, son mal interpretados como problemas digestivos. Eso Claro. es muy conocido, muy popular, ¿sí? Eh, Bien. Acá en esta cosa digo, para por ahí de alguna manera redondear esta cuestión de los hábitos, sí, la alimentación siempre la tenemos que entender en el caso de una persona migrañosa como un gatillo, como un disparador. sí, No es la causa de mi problema, sino no, justamente un disparador. exacto. Digo para no caer en una simplificación de lo que sucede. Por otro lado, te pregunto, Darío, Sí. eh, ¿qué se sabe a nivel científico, si hay información ya o aún no, en relación al uso de aceite de cannabis para el tratamiento de la migraña? Mira, en la migraña no particularmente. El cannabis se usa en la indicación hoy por hoy neurológica, está más dirigido a epilepsia refractaria Sí. en niños. Ujú. Y ocasionalmente también se usa en el tratamiento del dolor crónico Ajá. refractario. O sea, en este caso no sería muy conveniente, básicamente porque esto es un dolor episódico, ¿no? Ujú. Entonces, un paciente que tiene un dolor que dura 3 horas, 4 horas, lo más probable es que esté buscando algo que le resuelva rápido En el el momento, dolor. claro. Sí, y el cannabis no ha mostrado que sea efectivo en ese contexto, ¿no? De una acción rápida, bien selectiva y dirigida al episodio de dolor. Bien. Un dolor intratable por ahí que es refractario a otros analgésicos, que no es el caso de la migraña, porque la migraña es episódica, pero el cannabis tiene sentido. En el cuadro de la migraña te diría que no, Claro. ¿no? En general no. Sí, sí. Se me ocurre que por ahí podría ayudar en una persona que tiene un desorden del sueño, por ejemplo, y si ese desorden es un factor predisponente, te digo, pero es más trabajar sobre un factor desencadenante y no sobre la causa de la migraña. Claro, sí, hay otras variables que el ordenamiento de las horas de sueño, ahora con la pandemia se ha hecho un desorden Claro. significativo porque dormimos a cualquier hora, no tenemos mucho contacto visual, sobre todo en las grandes zonas urbanas, Ujú. entonces el sol, que es nuestro marcador de horas de sueño, se ha perdido un poco. Y ahí Sí, se ha sí. desorganizado un poco, los migrañosos la están pasando un poco mal con este contexto, ¿no? Claro. Mucha estimulación visual de la computadora, dormir fragmentado, comer mal, no caminar, porque la actividad física moderada, Ujú. ¿sí? Moderada, trae un beneficio sobre la prevención de la migraña. Claro. No solamente porque libera las mismas sustancias como la endorfina, que es una sustancia que nosotros tenemos
analgésica muy potente, un Ujú. primo hermano de la morfina, y la actividad física moderada lo libera en forma prolija, continua, y es Claro, protector para la migraña. Por ahí, el ordenamiento del sueño siempre trataríamos de usarlo en forma natural. Por claro, ejemplo, no usar pantallas después de las 10, no ver televisión en la cama antes de dormir, no tomar café ni tomar mate antes de dormir, claro. digamos, todas Televi- esas cosas que inhiben, sobre todo las cosas que son la pantalla o las imágenes de violencia, claro. hacen que uno no descanse, bueno, esas cosas que se pueden prevenir. Inclusive se ordena casi la mitad de los pacientes con un par de tips claves, se ordena el sueño, ¿no? Sí, sí. Eh, Totalmente. obvio que... Hoy Mm, hablabas un poco de los periodos de ayuno y me acordaba de una paciente que vi hace unos años, una adolescente, mm, eh, posmenarca, ya sí, había iniciado sus ciclos hormonales mm, y yo la estaba viendo porque creo que en su momento alguna consulta te debo haber hecho. ujú, Ella tenía un cuadro de migraña vestibular. ajá, Y recuerdo que la última intervención que hicimos, que fue como la manera en que logró tener la menor cantidad de episodios y empezar a trabajar ujú, más lo vestibular y sí, no limitado por la migraña, fue, recuerdo puntualmente que le pedí que se comiera un turrón a las 10 de la mañana. claro, Y esa exactamente. fue la última intervención que con eso, la verdad que mejoró dentro de un cuadro de un montón de otras modificaciones que Claro, venía haciendo, ¿no? Si fuera claro, tan claro, claro. sencillo como el turrón a las 10 de la mañana, No, nadie tendría obvio, migraña, ¿no? claro. Pero eso es una cosa, cada paciente es un mundo. Y a veces pegar en un punto, ¿no? Dos golpes es como el clavo, dos martillos en el mismo lugar funcionan. Sí, Entonces, si uno dice, bueno, come algo en el medio de la mitad de la mañana, toma líquido, buscate 15 minutos de break entre actividad y actividad, claro, salí a caminar ponete los lentes oscuros, pon un poco de música y caminar relajado, todas esas cosas que decís, esto no es medicina, pero sí es medicina. claro, Los mecanismos las estrategias de higiénico-dietética, las estrategias de recomendaciones médicas son terapéuticas. Casi el 40% de los migrañosos solamente manejando estos pequeños tips logran hasta la mitad controlar sus síntomas. claro. Entonces, no está mal arrancar con eso siempre, antes de llegar a un fármaco. No, totalmente. Y además le va a traer otro tipo de beneficios, dormir bien, comer bien, es decir, Totalmente, le trae totalmente. otro tipo de beneficios además de la El migraña. rendimiento cognitivo, la prevención vascular, todas esas cosas son beneficiosas, ¿no? Y son las recomendaciones en general, Sí, son sí. muy universales, digamos, ¿no? Claro. Esto muchas veces tiene que ser acompañado por un tratamiento farmacológico, me imagino. Sí, cuando el dolor de cabeza, estos episodios de migraña, ¿no? Sí, Son muy frecuentes o severamente, o son muy intensos y discapacitantes, sí. a veces se requiere medicación, ¿sí? Y la medicación tiene como dos grandes esferas. Una es el tratamiento sintomático. ¿Qué quiere Sí, decir? Me empieza a doler la cabeza, yo ya sé que me va a doler la cabeza cada vez más fuerte y tomo algún analgésico en ese momento para controlar los síntomas y que desaparezca el dolor. exacto. Eso es más sintomático. Yo trato el síntoma. ¿Sí? Ujú. Obvio que si yo tengo en un mes 10 dolores de cabeza, termino tomando 10 analgésicos Claro. o 20 según, porque a veces no funciona un ibuprofeno y terminan tomando dos ibuprofenos, en fin. Ujú. Ese grupo que tiene muy frecuente dolor de cabeza, utilizan una segunda cara del tratamiento que son los preventivos, que son Bien. medicamentos que se toman para evitar que venga el dolor de cabeza. O sea, rompen el círculo vicioso de dolor de cabeza, ciclos de semanas con dolor de cabeza, desaparición, dolor de cabeza, desaparición. Ujú. Disminuyen la cantidad, la frecuencia de dolor de cabeza que se dan en la unidad de tiempo. Claro. Entonces hay dos aspectos, sintomático cuando me duele y preventivo, medicación preventiva para evitar que vuelva el dolor. Ujú. ¿Sí? Bien. Y en este caso, Darío, te pregunto, es decir, Mm. de 10 personas migrañosas, ya sabes, lo pienso más Sí, estadísticamente hablando, sí. en cuántas más o menos de ellas estaría indicado un tratamiento ya sea sintomático o bien preventivo con farmacoterapia? Mira, ahí es medio difícil saberlo, porque en realidad
Solo el 60% de los migrañosos pide ayuda médica, Ajá, y de esos 60, menos del 20-30% ven a un neurólogo, digamos, ¿no? O sea que el 40% nunca fue al médico por el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque conocen a su familia que toma un analgésico, no sé, claro, Migral o Buscapina compuesta, se le va y se maneja con eso toda la vida porque tienen muy pocos episodios y los conocen muy bien y saben que es por un gatillo muy claro, ¿no? Porque comieron frito sobre la claro, cabeza, claro. toman ese momento y se va. Y la mayoría se maneja así, Sí, sí, automedicándose, lo cual no es regular, porque hay que ver las enfermedades que uno tiene. Entonces se automedica y se maneja así. Pero más o menos entre el 15 y el 20% de los pacientes que van al neurólogo, sí, cuando ya van al neurólogo, ya son pacientes que son más intensos, o sea que de claro. 2 de cada 8 requiere una intervención de un especialista. Y de ese grupo, de ese 2 de cada 8, Ujú, uno termina tomando un medicamento preventivo, ¿sí? ahí va. Porque no ha funcionado las medidas de higiénico-dietéticas, de recomendaciones, entonces termina tomando un medicamento Ujú, por un lapso de 2 a 6 meses de preventivo, claro. ¿sí? 2 a 6 meses. Bien, porque Claro. esto también me parece un punto importante, porque en general, porque esto es una percepción mía, pero Mm, me da la sensación que las personas que sufren migraña, a priori, digamos, cuando pensar en tratamiento los hace pensar en drogas, claro. que su tratamiento es la farmacoterapia y como estamos viendo, Ujú, no es por lo menos tan así. claro, Eh, claro. Hay una etapa Exacto, hay una etapa prefármaco. previa y por otro lado otro punto importante que me parece importante remarcar de esto que decías, que son tratamientos que se orientan de 2 a 6 meses, es decir, no Claro. estamos hablando de tratamientos de por vida. No, 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 no. Otro punto más que importante, en una población que en general, y esto también hay que decirlo, que espera, en general espera soluciones mágicas, digamos, de la Claro, medicina, decime qué pastilla tengo que tomar para que se me pase esto, exactamente. que la gran mayoría de las veces no es la solución, sino un tapabaches, por así decirlo. Ujú, Pero bueno, es importantísimo, me parece, remarcar esto. Darío, clarísimo todo, la verdad que está buenísimo. Es una información que está bien sobre el llano, por así decirlo, para ujú. remarcar algunas cositas que me parece importante, hablar del estrés emocional. El estrés, un breve paréntesis, decir que el estrés no es necesariamente malo, sino que Claro, depende mucho de mi capacidad de respuesta y, y exactamente, del volumen del estímulo, por así decirlo. exacto, Hay estrés que son muy buenos, de hecho, cuando, no sé, cuando uno empieza a hacer actividad física, el cuerpo está sometido a un estrés físico que si esa dosis es adecuada, va a responder positivamente. Si esa dosis exacto, no es la adecuada, va a responder negativamente. La, exactamente. la alimentación como un punto central y es algo que afortunadamente en muchas cuestiones está sobre la mesa, la discusión está sobre la alimentación. Venimos de un arrastre de muchos años de no pensar la alimentación y capaz que esto es más una ilusión que otra cosa, pero me da la sensación que hoy está más sobre la mesa la cuestión alimentaria, Ujú, a revisar. ujú, Nosotros venimos con esto que vos decías de costumbres y de hábitos, venimos con mucho arrastre de alimentaciones que no son saludables, mucho frito, por ejemplo, el frito es algo que se usaba, digamos, sí, antes mucho más, creo que hoy se usa menos. La ujú, importancia de las horas de sueño, y esto como los hábitos y como los factores modificables, y me parece también muy importante, y por eso lo voy a remarcar otra vez, que el tratamiento farmacológico es muy limitado, es muy puntual, obviamente ujú, tiene que ser acompañado por un profesional de salud, ujú, automedicarse nunca sirve automedicarse, perdón. Yo ujú. siempre digo esto mismo, pero pensemos que un profesional de salud tiene una carrera de grado de al menos 6 7 u 8 años, y después toda la formación postítulo con más o menor especialización en lo que sea, pero digo, si yo que me duele la cabeza en casa y no estudié nada de salud, creo tener las mismas herramientas que una persona que tiene todo este bagaje de conocimiento y en algo le estoy errando, digamos, Claro. porque hay un montón de información que desconozco. Aparte, Federico, te menciono una cosita si tengo 2 minutos. Sí, 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 claro. Nosotros mencionamos el dolor de la migraña como dolor de cabeza. Sí. Dolor de cabeza primario recurrente, pero existen causas secundarias de dolor de cabeza
que son potencialmente peligrosas, ¿sí? Claro. Que comienzan como dolor de cabeza, simulan ser una migraña, pero finalmente no es una migraña. Exacto. Algunas son problemas no tan graves como defectos visuales o quizás, no sé, una sinusitis que se maneja fácilmente con un spray, con una cosa así. Claro. Pero a veces los tumores cerebrales pueden dar dolor de cabeza. Exacto. Es el síntoma también cardinal. Entonces, una cosa es, bueno, interpretar que yo tenga una migraña y me automedico, hasta ahí es un pensamiento lineal. Pero no tengo la certeza de que tengo una migraña. Así que ahí yo aconsejo, sobre todo cuando el dolor de cabeza recién comienza o aumenta bruscamente o aparece de golpe, o si uno tiene síntomas de debilidad en una parte del cuerpo, dificultades para hablar, eso automáticamente motiva una consulta al servicio de emergencia si es agudo o al especialista si es un poco más subagudo. Exacto. Es decir, no nos quedemos con una cosa simplemente de que la migraña es la causa de todos los males que aparecen por arriba de los hombros. Totalmente. Darío, no podemos pensar soluciones simples para problemas complejos, eso desde ya. Entonces también romper esta idea de que va a ser una pastillita la que me va a resolver el problema. Exactamente. Puedo estar tapando algo, sí. Exacto. Darío Jacobino, muchísimas gracias realmente. Bueno. Tremenda la información que nos has brindado. Y bueno, desde acá de todo el equipo de Radio Minca, agradecerte y bueno, un abrazo grande y seguramente en alguna que otra vuelta nos vamos a estar cruzando. Cómo no, es un placer, gracias por la invitación y un saludo muy grande a toda la gente, a tus oyentes. Abrazo grande, Darío, que tengas un hermoso día. Igualmente, gracias. Radio Minca.